¿Ya está todo preparado? ¿Eh? Ya está todo preparado. Vale. Vamos a poner la primera, no vamos a perder detalle. No le tapa a nadie, es muy chica. Sí, te querías Buenas tardes. Vamos a ir empezando, ¿vale? ¿Me veis? ¿Puedo poner más cerca? Sí, sí. Es que no veo, sin gafas. No me he traído la gafa. Tras que no le veía la cámara, Que no me he traído la gafa. Soy Asier, el enfermero de práctica avanzada de vida del área norte. En primer lugar, quería daros la bienvenida por coger y poder participar y poder estar aquí en un acto que ha organizado Paco Oliva y poder contar con la colaboración de Paco Pedro, un monstruo en el tema de las heridas. Sí, así. Y espero que os guste, ¿vale? Pero vamos a empezar. ¿Qué? espero que no sea por feo. No, hombre, no, nada. Vamos a empezar. ¿Veis bien? Vale. Vale. Los contenidos que vamos a ver se dividen en tres partes. Uno que es una introducción, otro que es un recuerdo anatómico fisiológico de la piel y la tercera parte que es el cuidado de la piel sana y frágil. La introducción. Bueno, las heridas son un problema de salud que van a afectar a la piel. Entonces, es muy importante conocer la anatomía y la fisiología de la piel para potenciar los cuidados y poder tratar a los pacientes de una forma mejor. Vamos a ver unas pocas de características de la piel que creo que son importantes, pero es que no sé dónde ponerme para que no os molestaran, porque me da la impresión de que no veis. ¿Veis bien? Sí. La piel es un órgano fundamental para la vida, ya que va a cubrir toda la superficie del cuerpo y a la vez los orificios naturales por la mucosa. Pesa de 3 a 5 kilos y forma del 12 al 15% del peso total del cuerpo, pero va a variar según la edad, según el sexo, la raza, el clima y también va a variar en diferentes partes del cuerpo. No tenemos la misma piel en párpados que en las palmas de las manos, en la planta de los pies, etc. Las capas de la piel. Tenemos 4 capas: la epidermis, la unión dermoepidérmica, la dermis y la hipodermis. Vamos a ir desglosándolas poco a poco. Aquí tenemos una imagen en la cual están las diferentes capas junto a los vasos sanguíneos, los tejidos. La epidermis. La epidermis va a ser la capa más superficial de la piel. Tiene un grosor de 0,4 a 1,5 milímetros. Va a estar formada por 4 estratos y a la vez por 4 células. Los 4 estratos van a ser el estrato germinativo, el espinoso, el granuloso y el córneo. Y las células que la componen van a ser los queratinocitos, los melanocitos, células de Langerhans y las células de Merkel. Ahora vamos a ver qué es lo que hace cada uno. Los queratinocitos, sin lugar a dudas, son las células más abundantes que tenemos en la epidermis. Representan en torno a un 80% de las células de la epidermis. Entonces, y su función, ¿cuál va a ser? Evitar tanto las pérdidas de agua como proteger al organismo de agresión. Los melanocitos van a ser células que van a segregar melanina. Y lo que nos va a hacer va a ser protegernos la piel, la va a proteger de la luz y a la vez va a absorber las radiaciones que nos produce el sol. Las células de Langerhans se encuentran en el estrato espinoso y van a ser las responsables de las reacciones inmunitarias. Y las de Merkel son células epidérmicas que se van a diferenciar unas de otras y funcionan como receptores táctiles. Ahora lo veremos. La segunda capa, vamos a ir de superficial a profundo. La segunda capa va a ser la unión dermoepidérmica. Esta se encuentra, está limitada por arriba con la epidermis y por abajo con la dermis. Entonces, la unión dermoepidérmica se ve perfectamente en el dibujo. ¿Dónde está la epidermis? ¿Dónde está la dermis?
La primera y la tercera, pues la segunda está donde finaliza la parte blanca, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues esta es la que nos va a determinar el crecimiento de las células para la curación de las heridas. La dermis se va a encontrar debajo de la unión epidérmica y por debajo de la hipodermis. Es una capa intermedia. Tiene dos capas, una que es superficial y otra que es profunda. La superficial es la dermis papilar y la profunda es la dermis reticular. Contiene varios tipos de células, como van a ser los fibroblastos, monocitos, mastocitos. Todas las células, excepto los fibroblastos, se van a encargar de formar el sistema fagocitario, es decir, mecanismos de defensa del organismo. Van a intervenir, por lo tanto, si es defensa, en reacciones de alergia, en reacciones de hipersensibilidad, también en la coagulación y en la remodelación y en la curación de las heridas. La hipodermis es la capa, sin lugar a dudas, más profunda que tenemos. Se encuentra unida a la dermis y a las estructuras como va a ser la fascia, como va a ser la coneurosis, según en la zona del cuerpo que se encuentre. Va a estar formada por tejido conjuntivo laso, fibras colágenas, adipocitos, forman pequeños tabiques en los cuales se encuentran tanto los vasos como los nervios. Y la grasa subcutánea también, que nadie queremos tener mucha grasa, pero tiene su función. Lo que nos va a hacer es proteger al organismo de los cambios bruscos de temperatura, a la vez va a ser una reserva de energía y va a absorber energía de los propios traumatismos que nos provocamos. Tuvimos un corte histológico en el cual se ve las tres capas. La vascularización de la piel. No existe vascularización en la epidermis. La dermis va a ser rica en glóbulos o anastomosis arteriovenosas. ¿Dónde se van a encontrar? Sobre todo tanto en la palma de las manos como en la planta de los pies. Y van a actuar a través de, a modo de cortocircuito, se va a regular la circulación. El árbol vascular está muy desarrollado y va a formar un factor tanto en la regulación de la temperatura y de la presión sanguínea. Si nos baja la presión, los glóbulos se cierran cuando está por debajo del nivel crítico. También van a intervenir en la reparación de las heridas y en procesos inmunológicos. Aquí tenemos una imagen de la red vascular de la piel, en la cual vienen las diferentes, la epidermis, la dermis papilar, la reticular, la epidermis y los plexos. La inervación. La piel es rica en terminaciones nerviosas sensitivas, pero para ello dispone de varios mecanismos que son los receptores. Estos receptores, ¿cuáles van a ser? Van a ser el testículo de Baker, Krabbe, Ruffini, Meines. Entonces, la piel es un órgano que nos alerta frente a estímulos y mediante las terminaciones nerviosas vamos a poder notar el dolor, el tacto, el picor, la presión, los cambios de temperatura. Aquí vienen los receptores sensoriales, los cuales te explican a través de los corpúsculos qué es lo que hace calor. Lo que hemos visto, el dolor, el tacto, la presión, el calor, el frío. Los anejos cutáneos. ¿Qué son los anejos cutáneos? Los anejos cutáneos van a ser tanto las glándulas sudoríparas como el pelo, como la uña. Las glándulas sudoríparas son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a intervenir en la regulación de la temperatura, pero a la vez nos van a permitir un pH que sea entre 6,8 y 7,1 para mantener una acidez en la piel. Y si mantenemos esa acidez, ¿qué es lo que queremos conseguir? Un mecanismo de defensa frente a los propios microorganismos. La flora cutánea. La flora cutánea es los gérmenes que nosotros tenemos en la piel y ¿qué es lo que van a hacer? Impedir que los microorganismos patógenos puedan entrar en las heridas. Por lo tanto, es nuestro, por llamarlo así, como nuestro ejército de defensa. El factor natural hidratante va a estar formado por la porción acuosa que sale de dos vertientes. Una que va a ser las pérdidas insensibles, que son aquellas que se producen a través de la respiración y las secreciones de las glándulas sudoríparas. Todo eso va a formar, si se produce con un ambiente adecuado, lo que se conoce un cosmético natural extraordinario para el organismo, que es el manto hidrolipídico. La piel sana. Nosotros nos encontramos piel sana, ¿qué es lo que haríamos? Lo que haríamos habría que hacer una evaluación, una limpieza, secado, hidratación y protección de la piel que está expuesta a la humedad. Aquí vemos una persona que se ha puesto su crema y está la piel perfecta. Bueno, vamos a ver
la limpieza. La limpieza se deben usar o bien jabones o bien sustancias que irriten poco el pH, sobre todo aquellas que se van a realizar las limpiezas muy frecuentes, muy a diario. ¿Por qué? Porque si no se puede eliminar la flora microbiana y se puede usar tanto el agua con jabón como limpiadores sin aclarar. Eso también se puede utilizar. El secado. Es importante que la piel esté seca, la piel no esté húmeda, porque la humedad nos puede producir otros problemas, inclusive la maceración. Y el secado se debe realizar con pequeños golpecitos, nunca frotando, porque si frotamos podemos producir lesiones en la epidermis. La hidratación. Pues se recomienda que la piel debe estar hidratada. Se pueden usar emolientes e incluso crema hidratante, hasta que se absorba. La piel seca es un factor de riesgo para producirnos en un futuro lesiones. Está contraindicado en la piel cualquier producto que contenga alcohol. Eso es muy importante, porque el alcohol, ¿qué es lo que va a producir? Va a resecar la piel. Por lo tanto, va a producir una vasoconstricción y tenemos mayor predisposición de que se formen heridas. Por lo tanto, si está contraindicado el alcohol, podemos usar colonia o una gotita. No hace falta que el paciente se vierta el chorro, ¿vale? Ni frotar la piel que esté en riesgo de lesionarse, ni tampoco realizar masajes de forma fuerte, porque esa fricción nos puede generar lesión, sobre todo si existe inflamación. Además, los masajes van a producir dolor y a la vez la propia rotura de la epidermis, especialmente en las personas mayores. Por lo tanto, hay gente que trabaja en la internet, pues eso es muy útil. Entonces, vamos, ¿qué hacer? Si no se puede hacer casi nada, algo van a hacer, ¿no? ¿Cuándo se van a usar los ácidos grasos hiperoxigenados? Bueno, pues se van a utilizar en piel sana que esté sometida a presión. Va a coger y también va a hidratar. Aparte, se van a usar para prevenir en heridas, en úlceras por presión que presenten un estadio 1. Y a la vez también se puede utilizar porque van a mejorar la circulación. En este caso, uno de los productos que tenemos y se puede utilizar en el vale. La protección de la piel es cuesta abajo. Si hay, imaginaros, un paciente con absorbente y resulta de que tiene unas lesiones producidas por la humedad. A ver, ¿qué creéis vosotros que se debe de utilizar para controlar esa humedad y que la herida vaya mejor? Venga, a ver, decidlo. Vale. Pues se puede hacer de dos maneras. ¿Cómo? Con productos barreras que no contengan alcohol, o cremas o pomadas con ácido de zinc. ¿Cuál es la diferencia entre uno? La consistencia y que las pomadas con ácido de zinc no son transparentes, no permiten ver la herida. Y los productos barreras, al ser transparentes, nos permiten valorar continuamente cómo va la lesión. Otra diferencia importante. Las pomadas con ácido de zinc únicamente se pueden retirar con aceite. Sin embargo, los productos barreras no se pueden utilizar. ¿Vale? Si intentas utilizar las pomadas con zinc, con suero fisiológico, por ejemplo, tienes que frotar. Al frotar hay más riesgo de producir la herida. Piel de riesgo. Una piel normal se puede convertir en una piel de riesgo con muchos factores, como por ejemplo una herida que tenga un exceso de sebado o una alteración de la tensión propia de la piel. Ha tenido una inflamación y ha disminuido, etc. Hay varios autores que van a definir la piel de riesgo, uno de una manera, otro de otra. Yo he puesto este porque me ha parecido interesante. Y es Ryan que habla que la piel de riesgo hay que tratarla como si se tratara de un fracaso renal, cardíaco o respiratorio, o sea, una cosa de máxima gravedad. ¿Qué factores van a determinar la piel frágil? El grosor de la piel, el envejecimiento, el sol, cuidadito que estamos en verano, en la genética, acumular sustancias anormales, procesos inflamatorios, irritantes o gérmenes. Vamos a ir desarrollando el grosor de la piel. La piel va a variar en función de la edad, del sexo,
de la localización, incluso de la hora del día. Por las tardes las piernas con la calor están más inflamadas, por ejemplo, e incluso por la noche. Ahora con la calor también es cierto que sudamos más, e incluso se puede producir que cambie el grosor de la piel hasta al realizar cambios posturales. Nos hacemos viejos, con el envejecimiento la piel va a sufrir cambio, se va a convertir en una piel menos elástica y a la vez se va a deshidratar un poco si no se complementa con esos ácidos grasos hidrogenados o incluso con esa crema hidratante. Entonces, muchas veces los pacientes también, por sus patologías, porque el paciente presenta diferentes enfermedades y más cuando uno ya es mayor, usan corticoides, porque lo necesitan. Bueno, el uso de los corticoides va a provocar a la vez una atrofia de la piel y una disminución del tejido celular subcutáneo, lo cual genera más riesgo de que se produzca una propia herida. ¿Vale? El sol negativo, ¿quién nos ha quemado? ¿Quién no ha tenido una quemadura solar? Prácticamente casi nadie, ¿verdad? Ese exceso de sol, ¿qué es lo que nos va a producir? Que la epidermis, la capa más superficial, se va a engrosar y puede afectar hasta determinadas células, que también a la vez que se produzca una atrofia y una descamación. Y esto hace que se produzca en las quemaduras, a veces se producen heridas que dan la vuelta, que cuesta mucho trabajo la cicatrización. La genética, esto es una cosa que no podemos modificar, cada uno tenemos la nuestra. Acumular sustancias anormales. Los pacientes, la mayoría de los pacientes que padecen diabetes mellitus, cuando la enfermedad ya lleva muchos años con ella, en muchos casos se producen insuficiencias renales. Entonces, orina menos de lo que debiera. Al orinar menos de lo que debiera, se acumula gran parte de líquido en las piernas. Entonces se genera un edema. A veces se producen heridas y esa herida hace que salga mucho sudado y a veces hasta incluso sobreinfectado. Eso es a lo que se refiere. Los procesos inflamatorios. Bueno, aquí tenemos una imagen en la cual se observa perfectamente que hay una vesícula, que hay eczema y que en algunos casos hay sobreinfección. Esto es producido porque al haber inflamación va a afectar tanto a la primera capa, la epidermis, la capa más superficial, como a la dermis y se va a alterar la función de barrera que presenta la piel. Los irritantes van a ser acúmulo de cremas, de pomadas, que al aplicarse en la piel frágil a veces produce inflamación y si se aplica, cuidadito, que si se aplica en zonas húmedas, a veces producimos el efecto contrario, que es una maceración. Igualmente hay que tener cuidado con el lavado, porque el lavado puede producir una lesión por dos motivos. ¿Por qué? Porque el jabón sea muy irritante o a la vez la fuerza con la cual la aplica el lavado y el propio secado. Aquí vemos una persona secando de forma meticulosa y a pequeños golpecitos. Recomendaciones para el cuidado de la piel de riesgo. Bueno, a pesar de aplicar numerosas medidas preventivas, siguen apareciendo lesiones. Siguen apareciendo lesiones y no disminuyen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues no bajar la guardia y sobre todo estar en alerta cuando nos encontramos con piel de riesgo, piel frágil o piel vulnerable. Vamos a ver qué piel es aquella que es frágil o que es de alto riesgo. Ya hemos visto que los ancianos es una piel que hay que tener excesivo cuidado porque nos puede producir heridas. La piel demacrada o bien que esté muy atacada por el sol, quemaduras, los estomas, la piel periestomal, la piel de alrededor, la piel tanto de pie como de pierna en pacientes diabéticos, las personas que miembros que sean obesos, la piel varicosa o que haya tenido antecedentes de una úlcera, los que hayan sufrido injertos en la piel que se ha suturado recientemente, enfermedades que afectan a la piel, por ejemplo la psoriasis, una de ellas, por ejemplo, piel atópica, la piel sometida a radioterapia, la piel perilesional de la úlcera por presión y personas que hayan padecido úlceras por presión anteriormente, linfedema y piel sometida a rayos Humo en exceso porque quiere estar en pareja. Aquí vemos una imagen en la cual se ve una quemadura por el sol en la cual se está pelando.
Ahora vamos a ver las recomendaciones básicas para el cuidado de la piel de riesgo, que es lo que hay que hacer. Entonces hay que lavar con mucho cuidado, sin aplicar en un exceso de detergente, secar con pequeños golpecitos, nunca friccionar, ¿vale? Para que el paciente huela bien, anteriormente lo hemos visto, una gotita de colonia, no hay que vertir medio bote, con una gotita es suficiente y va a oler bien. Es conveniente usar tanto ácido graso como crema hidratante de forma pausada y de forma continuada, para que la piel se encuentre totalmente hidratada. Si el paciente en un momento dado vamos a curarlo y nos dice está apósito, no me ha ido bien, hay que hacerle caso con eso. Para eso hay otro. Controlar la exposición al sol y a la radiación ultravioleta, y más ahora en los tiempos que estamos. La piel es más sensible al dolor y la aparición de heridas, y si hubiera cambios de color, lesiones, hay que consultar con un profesional de la salud especializado en la materia. Y muchas gracias, espero que os haya gustado. Bueno, buenas tardes ya y encantado de estar aquí con vosotros. Por si alguien, hombre, feo soy, pero tampoco para que me llame monstruo, creo yo que no. Si alguien no me conoce, me llamo oficialmente Francisco Pedro García, pero todo el mundo me conoce por Pablo Pedro. Y como sabéis, pues yo antes trabajaba, pero ahora mismo estoy en la universidad, acabo de trabajar. Estamos allí formando nuevas enfermeras, ¿no? Y como dice Asier, pues encantado de estar aquí con vosotros en este ratito, que si esto quiere funcionar. Están los medios técnicos complicados. Vale. Yo lo que os voy a contar en estos 25-30 minutos, más o menos, es un poco de la historia y uso y aplicación de los ácidos grasos en el ámbito clínico. Porque, bueno, la gente más joven a lo mejor cree que los ácidos grasos han estado toda la vida ahí, pero los que ya tenemos cierta edad, pues sabemos que no es así, que no, ya estábamos en clínica cuando empezaron a usarse. Y no tengo ni idea de dónde ponerme para no estorbar a nadie. Yo abulto más que así, ya lo digo yo. Entonces no sé dónde me voy a poner, ¿vale? Para no perder. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Soy un apasionado de ella y me gusta hablar un poco de la utilización de los ácidos grasos. Después vamos a ver qué hemos aprendido en los últimos años, porque la verdad es que desde que empezamos a usarlos hasta hoy ha habido muchos cambios, mucho conocimiento que ha propiciado que muchas de las cosas que antes no sabíamos, en los últimos años se están poniendo en vigor distintas novedades. Y en el último apartado vamos a hablar de nuevas áreas de aplicación de los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos cómo empezamos, ahora voy a contar, pero empezamos fundamentalmente con lesiones por presión y cada vez se le han ido viendo distintas aplicaciones y en los últimos meses, ya no diré años, han salido nuevos artículos que trabajan sobre nuevas áreas en el manejo. Así es que esto es lo que os propongo para este fresquito día de San Pedro y San Pablo. Por cierto, soy Petra, Paula, Pedro, Pablo, pues felicidades ya de paso. Bueno, a mí sí. Bueno, mirad, hasta la década de los 90, finales, es decir, hasta antes de ayer, no aparecen en el mercado los primeros ácidos grasos. Y curiosamente, aparecen primero con una aplicación más cosmética que clínica. Pero es cierto que a partir de ahí empiezan a aparecer.
Y el primer artículo es de Conti, que en el año 96 empieza a decir, oiga, los ácidos grasos, de un punto de vista cosmético, son algo muy interesante y pueden tener una utilidad bastante útil. De ahí viene todo el proceso. Luego contaré por qué, o intentaré explicar por qué los ácidos grasos son fundamentales. Y ella dice, es que, mire, algunos de ellos, por ejemplo, son bases para construir la ceramida 1 o la ceramida 3. Es decir, si no tenemos ácidos grasos, no vamos a poder construir la ceramida, que es uno de los elementos básicos para mantener la turgencia de la piel, para no envejecer con la piel. A partir de aquí, con estos primeros estudios, empezamos a ver que lo que hacían era una renovación de las células epitelíticas. De esa parte que ha contado Asier, brillantemente, esos queratinocitos de la capa más externa de la piel se van muriendo y se van descamando, se regeneran aproximadamente entre 15, 20, 21 días, dependiendo de la persona. Mudamos todo nuestro estrato córneo, ¿no? De hecho, nos pelamos cuando vamos más rápido, como la quemadura que ha presentado. Y además nos enseñan en esos primeros estudios que potencian esa cohesión celular de la epidermis. La epidermis, como ha contado Asier, tiene 5 capas, o hace que los queratinocitos, sobre todo en la parte más externa, que se llaman corneocitos, que son queratinocitos evolucionados, se aprieten, se fusionen y estén más tensos, más resistentes. Lo que nos va a propiciar es mayor resistencia, que determinados agentes causales hagan menos efecto, por ejemplo, en las lesiones por presión. ¿Vale? Al tener una capa firme de piel pueden ser preventivos. Y otro de los elementos que son básicos es que evitan la deshidratación cutánea. Es uno de los elementos que luego contaré más adelante, pero ya aprendimos desde el principio que esa capa dermolipídica que ha hablado Asier es fundamental. Y a día de hoy, por ejemplo, una de las cosas que contaremos de por qué hemos cambiado es porque a día de hoy nos interesa poco hidratar la piel. Porque la piel, si hay una rotura de la capa dermolipídica, por mucha agua que le aportes, por mucha hidratación que le aportes, se va a evaporar. Nos interesa mucho más hemolizarla para restaurar esa capa dermolipídica. Y luego, por el coeficiente de fricción, son bastante interesantes porque lo disminuyen a la hora de proteger frente a la fricción. En líneas generales, digamos que reducen esa fragilidad cutánea que he hablado antes Asier, de la piel de luego contaré un poquillo también el tema de los radicales, que lo hemos aprendido en los últimos años. Los radicales libres hasta ahora en la piel no le habíamos dado mucha importancia, así en otras patologías, pero a día de hoy los radicales libres son un elemento básico para nuestro envejecimiento, incluso para el envejecimiento patológico de la piel y la formación de una piel dermatoclótica y la aparición de desgarros cutáneos y otras lesiones. Bien, pero sobre todo aprendimos en esa época, ahora os mostraré los primeros estudios, que los ácidos grasos mejoraban la microcirculación sanguínea de la piel. Es decir, que lo que son los capilares de la piel tenían más sangre, más oxigenación cuando aplicaban ácido graso, ¿no? Porque, como decía Asier, hacen una vasodilatación local y aumentan la presión transcutánea de oxígeno. Evidentemente, si yo pregunto por qué se produce una lesión por presión, todo el mundo me lo dice, ¿no? ¿Por qué se produce una lesión por presión? ¿Perdón? Correcto. Es decir, lo que provocamos es que entre dos planos, uno externo al paciente duro y otro interno, generalmente una prominencia ósea, se produzca un cierre de los capilares. Recordad que, aunque los primeros estudios de Landi estaban equivocados, hoy sabemos que 20 milímetros de mercurio es suficiente para cerrar un capilar y empezar el proceso de isquemia. Evidentemente el organismo reacciona de distintas maneras para que eso no se produzca. Pero vimos que los ácidos grasos aumentaban ese tiempo porque hacían que, al haber más presión transcutánea de oxígeno, hubiera menos isquemia. Ahí pudimos aprenderlo porque un poquito de tiempo antes habían empezado los primeros estudios que nos permitían, y estamos hablando, fijaros, año 84, de poder medir la presión transcutánea de oxígeno. Es decir, aparecieron los primeros aparatitos que con una sonda nos medían esa presión. El primero que se hizo fue a nivel de una amputación,
pero luego se hicieron en claudicación intermitente, se hicieron en insuficiencia venosa periférica y al final, en el año 88, se hizo un primer mapa de presiones transcutáneas de oxígeno en todo nuestro cuerpo. A partir de aquí hay un primer estudio, que es de De Clercq, en el año 97, que usa clínicamente, ya no desde una forma cosmética, los ácidos grasos esenciales para prevenir úlceras por presión. Es un estudio que en principio pasa desapercibido, se considera poco importante, y quizás el más importante es el de Colin en Francia, que lo publica un año más tarde, en el que ya lo que utiliza es un ácido graso hiperoxigenado también en el manejo de úlceras por presión. Esos son los primeros estudios, año 97, año 98, que nos dicen, oiga, que esto puede prevenir la úlcera por presión. A partir de aquí hay un cambio de ciclo y aparece en nuestro país, que quizás sea el que más lo ha desarrollado a posteriori, los primeros ensayos clínicos importantes en la prevención de estas lesiones. El primero es de Carmen Fuentesar y Esther Gallard y demás en el Hospital General del Valle del Bronx en Cataluña. Un estudio que para mí no es tan malo como decían, pero es verdad que tenía algunas lagunas metodológicas y le dieron ahí como hasta el carnet de identidades. ¿Se acuerdan ustedes cuando las enfermeras empiezan a investigar ensayos clínicos? A algunos se les ponen los pelos como escarpias, ¿no? Pero, claro, aparece quizá el gran estudio, que es de Joan Enric Torra, Tere Segovia, Pepe Verdú, Andreu Nolasco, donde aquí ya metodológicamente no se puede poner ninguna pega, ¿no? Se publica en el año 2004-2005 y es el primer ensayo doble ciego. En este caso se compara un ácido graso hiperoxigenado versus un placebo, que en este caso era aceite de almendra, ya os lo digo, ¿vale? Y los resultados pues, fueron brutales, ¿no? Y a la misma vez, yo ella, un enfermero que nos dejó muy joven, con apenas 40 y pocos años, hace el mismo ensayo clínico, pero en Portugal, también con Joan Enric y con Tere Segovia y con Cristina, con su mujer, y hacen el mismo ensayo en población portuguesa con los mismos resultados. Esto, con esos dos estudios de De Clercq y de Colin, pero sobre todo con nuestros ensayos, pues ya daban pie a que se incorporaran a la práctica clínica, ¿no? Se empieza a extender de manera importante por todos los centros y en 2008 aparece en la guía del SAL la primera recomendación formal de la utilización sistemática y masiva de ácido graso en la prevención de las lesiones por presión, que justo un año después, en 2009, el SERVASA, el Servicio Valenciano de Salud, incorpora también a su guía de práctica. Es decir, realmente estamos aplicando clínicamente desde hace 15 años, no más, o 14 años, ¿no? A partir de aquí hay otro estudio realizado en Albacete sobre la efectividad, una revisión sobre la efectividad de los ácidos grasos, ¿no? Y así nos encontramos en este momento en el mercado con tres productos que los tres tienen una composición, entre comillas, similar, pero con materiales distintos. Me explico. Los tres productos que salen inicialmente al mercado salen con ácido linoleico, conocido como N3, linoleico, N6 y oleico, N9. Los tres. ¿Qué pasa? Que uno tiene una mayor composición de ácido oleico, otros lo tienen de ácido linoleico y otros de ácido linoleico, ¿no? Que por cierto se obtiene del aceite de girasol. ¿De acuerdo? A partir de aquí, claro, salen las tres casas comerciales, salen los distintos productos y empieza la duda. Es decir, ¿son todos iguales? Porque claro, los tres llevaban de los tres, pero las composiciones, las proporciones no eran las mismas. No es lo mismo tener mucho ácido oleico que mucho ácido linoleico. Y como eran distintas, todos tenían evidencia. La realidad era que solo uno tenía para ensayos clínicos. Es verdad que el primero que se hace de De Clercq se hace con el que tiene más ácido linoleico, Entonces, ¿qué pasó? Que los centros empezaron a tener problemas para escoger. ¿Y cuál fue el criterio que se siguió en la mayoría de ellos?
La pela es la pela. Pero ¿qué ocurrió? Que en la práctica clínica, en muchos centros, se vio que la situación no era exactamente la misma y que algunos centros que habían utilizado algunos productos no tenían resultados iguales que otros que mantenían otro tipo de productos. Bien, y aquí llegó el gran momento. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo demuestro si uno es mejor que otro o no? Pues mirad, ahí empezamos a encontrarnos este artículo de 2004, que fue bastante interesante, de Barros Cardoso, que hace en Portugal, en el que lo que hace es con ratas poéticas mías, o sea, que no tienen buena fama, pues empiezan a producirle lesiones por presión. Le hacen heridas y le aplican los 3 ácidos grasos. De tal manera que, como ven ahí, a la primera que le utilizan N3, les recuerdo que el N3 era el linolénico, ¿vale? Pues a los 15 días todavía la lesión estaba de esta manera. A las que le hacen con linoleico N6, bueno, a los 15 días prácticamente había cicatrizado o estaba mejoría. Y las que la composición básica es ácido oleico, fundamentalmente solo ácido oleico, la cicatrización es mucho más rápida y mayor. Bueno, luego cogen otra rata, la política mía, que la utilizan de control, la que no le echan. Ya saben ustedes que siempre tiene que haber alguna que lo supla. Luego, en las curvas de supervivencia se ve claramente cómo mejoran las que habían sido tratadas al principio con ácido oleico. Bueno, ese era lo que teníamos hasta en ese momento de vida. Con esto hay un producto que se convierte en el gol estándar. Hay un producto que se convierte en el gol estándar. Y otros productos que utilizábamos, algunos con algunos estudios y otros sin estudios, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aparecen en el mercado productos nuevos. Yo no sé si se acordarán de este que tuvo una vida corta, extinta, que le asociaban a los ácidos grasos silicona. Nunca supimos si la silicona se evaporaba o no se evaporaba, si funcionaba o no funcionaba. Y sale otro producto cuya composición básica dicen que es solo aceite. ¿Vale? Y claro, ahora viene un tema, ¿y qué hacemos? Bien, pues a partir de ahí se empiezan a producir algunos estudios y se nos ofrece la posibilidad, de manera anónima, de hacer el primer ensayo clínico comparando un ácido graso hiperoxigenado, en este caso el gol estándar. ¿Por qué? Porque ya no podíamos hacer un ensayo clínico frente al placebo. Como ustedes comprenderán, si ya tenemos un producto que funciona, ustedes no dejarían a su padre que no le pusieran nada. Para lo que hicimos, en vez de un ensayo clínico tradicional, hicimos un ensayo clínico de no inferioridad, que se llama. Es decir, mi producto es al menos igual de bueno, con un margen de error, que siempre trabajamos, en este caso más o menos 7%, que el producto que ya está en el mercado. Como era un producto nuevo, esta es la parte en la que publicamos los análisis que se llaman estudios intermedios. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un ensayo clínico con un producto que ya está, que es gol estándar, a mitad del estudio tú tienes que decir, oiga, ¿cómo van las cifras? Porque si hay una diferencia brutal, se suspende, no se puede saber, ¿no? Entre medias hay otro estudio también, que también le dieron mucha caña en la zona cerebral, que no me pareció justo también, de los ácidos grasos esenciales frente al oxigenado. En Málaga, Inmaculada Lupiani y el equipo de José Miguel Morales nos piden el protocolo, lo aplican, y el nuestro final con los resultados finales, ¿no? Por lo cual nos encontramos ya con varios ensayos clínicos que nos demostraban el resultado. Y quizás se vea más clara en esta revisión que también hacen dos, Lola López Franco, una compañera de la Universidad de Jaén y otras compañeras del Hospital de Jaén, en el que comparan el ensayo clínico, ¿no? Los distintos ensayos clínicos con un metaanálisis, y como se ven, sobre todo en el modelo de efectos aleatorios, que mayor garantía nos da, nos dice que hay una diferencia discretamente a favor del aceite de oliva virgen extra frente a los hiperoxigenados, pero en su intervalo de confianza requiere el. ¿Qué ocurre? Que la diferencia es un poco a favor, pero no estadísticamente significativa porque incluye. Pero si nos dice una cosa, oiga, este producto es igual de bueno que otro. ¿Me entiende? Que era lo que íbamos buscando. De tal manera que a partir de este momento podemos decir que el aceite de oliva virgen extra se convierte en un gol estándar.
Por tanto, se puede utilizar con la misma seguridad, garantía y resultado que el que era el gold estándar hasta ese. Y esta es la primera fase de lo que yo quería contaros y cómo hemos llegado a tener el producto en el mercado con evidencias científicas que demuestran. Pero ¿qué ha pasado desde ese tiempo aquí? Es decir, ¿qué ha pasado desde el año 2015, 14, 15 hasta ahora, ¿no? En esta última. Me ha contado antes Asier, y creo que es muy importante, que tengamos en cuenta que el estrato córneo, y eso sí lo hemos aprendido, se convierte en un elemento fundamental de nuestra vida. No le habíamos dado la importancia que realmente tiene. Dentro del estrato córneo, que es esta capa de aquí, que es, digamos, están los corneocitos, que son queratinocitos con forma de ladrillo. Luego están las estructuras lipídicas que hablaba él, que son esa especie de cemento que fusionan los ladrillos. Y luego tenemos la capa dermolipídica externa, que es la que nos protege, nos mantiene el pH y evita que los irritantes, los alergenos, los microorganismos entren. ¿Qué sabemos? Que cuando se altera el estrato córneo, se rompe esa estructura de ladrillo y se tabique, se deshilacha. A partir de ahí el factor hidratante natural, lo que él ha comentado, se evapora. Por eso yo les decía, no nos interesa tanto hidratar, porque da igual el agua que le eche, puesto que si se está evaporando, al final se va a estar viendo. Y nos dimos cuenta, o hemos aprendido, que toda la hidratación va a depender del estrato córneo y de la capa dermolipídica, del manto hidrolípico, para conseguir mantener la unidad de la piel y la resistencia. Luego les volveré esta diapositiva con una matización. Por tanto, si alteramos el estrato córneo, va a ser el elemento fundamental de patología de muchos procesos cutáneos. ¿Vale? Ya os contaré, por ejemplo, en las lesiones por humedad. Una pregunta, bueno, ¿no? ¿Por qué se produce una lesión por humedad? Una lesión cutánea asociada a la humedad. Hay una dermatitis asociada a incontinencia, que es lo que más manejamos. Antes me he preguntado la lesión por presión, ahora os pregunto esto. ¿Por qué? Porque está mojada la zona. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Pero sin embargo, cuando nos metemos en la piscina estamos mojados. Mucho tiempo. Mi hijo a veces hay que pescarlo por la noche. Pero no se produce lesión. Porque hay una base ya que está He dicho dermatitis asociada a incontinencia. ¿No me vais a decir nada? Por la orina. Nada que estaba esperando. Pero una pregunta tonta. ¿La orina cómo es? ¿La orina es estéril? ¿Sí o no? En teoría la orina es estéril. ¿Y qué contiene la orina fundamental? Urea. ¿Y qué hacen los pastores cuando se les cortan las manos? Entonces, si la orina contiene urea, la orina es estéril, ¿por qué se produce una dermatitis asociada a incontinencia? ¿Por qué? Vamos a poner. También por el pañal. Vale, al pañal volveré luego. Suele ser de la zona de dependencia. Pero imaginaros que ahora vosotras tenéis un escapito. Os produciría una lesión a priori. Eso es lo que demuestra la tesis del doctor Rodríguez Palma, de lo que publicó en 2021, que le dieron el premio al mejor. Fíjate que a la americana le den el premio al mejor artículo publicado en 2021. ¿No? Manolo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decimos en ese trabajo de tesis? Es que la clave está en la descomposición de la urea. El metabolito fundamental de la descomposición de la urea es amoníaco. ¿Cuándo se descompone la urea? Cuando hay presencia activa de bacterias, bien orina, bien heces, bien piel que aumente de tamaño, cuando se combina con la amilasa y lipasa procedentes del tubo digestivo, fundamentalmente con restos de heces, que lo que se produce básicamente es que descompone la urea en amoníaco. Y el amoníaco tiene un alto poder irritante. ¿Y qué sabemos? Sabemos que el pH de la piel, lo ha comentado
Asier, yo me voy a pegar un poquillo más, porque es un poquillo incluso más bajo, casi 5.5, entre 5,5 y 6, es discretamente ácido. ¿Os acordáis cuando estudiábamos en el bachiller lo que era el pH neutro? 7. Luego, aunque llamamos el pH neutro al de la piel, realmente no es neutro, es ácido. ¿Qué ocurre? Que los jabones que os venden nos dicen, no, son pH neutro con el pH de la piel, entre 5.5 y 6, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el amoníaco actúa, eleva el pH. Hoy el pH está adquiriendo una importancia fundamental. De hecho, os puedo garantizar que entre el 80 y el 90% de las lesiones duras de tratar, las que le deriváis a Asier, el pH de la herida es alcalino. Sí, es alcalino. Si conseguimos bajar el pH de la herida, que es lo que le hace, consigue cicatrizar la lesión. El pH está adquiriendo un papel fundamental en muchas cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el amoníaco aumenta el pH. Cuando aumenta el pH, rompe esa capa dermolipídica. A partir de romperse la capa dermolipídica, se rompe el estrato córneo y a partir de ahí los irritantes, ¿os acordáis de la diapositiva esta? Los irritantes, los microorganismos no alergenos penetran y a partir de ahí tenemos la lesión. Esta es la importancia de esa lesión, ¿no? Por tanto, si nos cargamos esas matriz lipídicas, van a penetrar los irritantes y ahora voy a insistir más con el tema de los jabones y algunas cosas más que pueden penetrar hasta capas más profundas. Por tanto, esta deshidratación no es solo un proceso estético de la piel, sino que también va a afectar a procesos críticos de producción de lesiones y de cicatrización. Es decir, no vamos a poder cicatrizarla si no restauramos ese pH. De hecho, ya no solo el de la piel, sino, insisto, en el de la herida, ¿no? Por tanto, un manto lipídico es la base para mantener un estrato. Y lo he dicho así. ¿Por qué se afecta por el sol? Herida, lo digo fundamentalmente por las mujeres. La piel tiene memoria, es una puñetera. ¿Saben ustedes que 4 de cada 5 personas con dermatoporosis, la dermatoporosis es ese envejecimiento patológico de la piel, lo mismo que no todo el mundo le envejece mal el corazón o no todo el mundo le envejece mal el pulmón o el hígado o los riñones, hay personas que le envejece mal la piel. Es una piel dermatoporótica que además tiene 3 características básicas que ya conocéis. Esa piel atrófica, mi hijo disfrutaba con mi suegra y mi madre tenían dermatoporosis. Esa piel que tú pellizcas y se queda y luego ya se va estirando. ¿Vale? Esa púrpura senil, esos microhematomas que aparecen a veces sin ni siquiera traumatismo. Y esa pseudoestrella blanca que aparece en la piel, que no es otra cosa que un desgarro cicatrizado previamente. La exposición solar es brutal, como destrozará. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. La semana pasada, escuchando a la dermatóloga de Jaén, van diagnosticados 323 casos de vasos celulares, 100 y pico de epidermoides y casi 100 melanomas en lo que va de año, en 5 meses. Ahí lo dejo. Jaén es la provincia con mayor tasa de cáncer de piel. ¿Por qué? Evidentemente porque parece que hace un poquillo de calor. Pero luego, ¿de qué vive esta provincia? Del olivo. Y no había esa cultura ni en la albañilería ni nada. Pero la piel tiene el efecto. La edad, se van acumulando con la edad esa situación. Luego, como ha comentado Asier, la limpieza con jabón inapropiado. Y ahora os voy a contar algunas cosillas que están pasando ya en algunos hospitales del mundo, no de Jaén. Eso aquí no ocurre. Pero en otros países, como uno está viajado y eso, pues se encuentra cosas. Y el secado en la lengua, que también lo he comentado. En cuanto a la piel sana, pues ya está. Yo tengo un amigo que dice, la vida es muy puñetera, hasta los 45 te da, y a partir de los 45 todo lo que te ha dado empieza a quitarte. Más o menos deprisa ya depende de ti, ¿no? Pues es verdad. Sabemos que a partir de los 45 empezamos con un envejecimiento de la piel que afecta a todos los niveles, que lo contabais no hubo. Otro de los elementos que yo os decía antes es el de los radicales libres. Yo no sé si todo el mundo tiene claro lo que es un radical libre y por eso me tomo la licencia de contarlo.
Sabéis que una célula sana es una célula que en la última capa tiene un número par, un número adecuado de electrones que coinciden con el de neutrones, ¿no? Perdón, de protones en la célula. Los radicales libres, ¿qué son? Son células a las que le falta ese electrón. ¿Y qué hacen? Por robar. Sí, quieren ser células estables y se dedican a convertirlo. En el momento que se convierte en un radical libre, pues ya son todos atacando a otras, porque a ellos les faltan algunos radicales libres más de un electrón. De tal manera que cuando una célula normal se ve atacada por radicales libres, va a provocar un estrés oxidativo, que es lo que conocemos como la senescencia prematura por estrés. Y eso ocurre mucho en las heridas que no cicatrizan. Las heridas que no cicatrizan están sometidas a un proceso de radicales libres, de tal manera que hacen que haya un envejecimiento patológico de esa célula y la célula acaba muriendo. Así de simple. Ya sabéis que todos tenemos programado lo que se llama una apoptosis celular. Es decir, nuestras células están programadas para morir. Eso, yo doy también paliativos, siempre se lo digo a mis alumnos. La mortalidad del ser humano sigue siendo el 100%. Esto no ha cambiado, ni va a cambiar. De hecho, cuando una célula se niega a morir, ¿qué ocurre? Hay un cáncer. O sea, cuando una célula bloquea el mecanismo de apoptosis, es cuando se produce un cáncer. Cuando una célula se niega a morir, se dice el organismo. Ah, que no, vale. Y eso lo tenemos bien. Lo que has comentado antes de la senescencia replicativa, ¿no? Es decir, todo lo que dañe esa capacidad de regeneración de la célula es fundamental porque provoca el estrés oxidativo. ¿Y luego qué tenemos? Y luego tenemos a la buena gente. La buena gente, en este caso, ¿quiénes serían? Los antioxidantes. ¿Y por qué? Porque los antioxidantes son moléculas a las que le sobran electrones. ¿Y a qué se dedican? A repartirlos. Ahora veréis por qué he hecho esta pequeña explicación, pero básicamente lo que hace un antioxidante es coger a un radical libre y neutralizarlo. Le da electrones y protege a las células. ¿Vale? ¿Esto de los radicales libres lo manejabais? ¿Y los antioxidantes? ¿No? Bueno, pues ya por lo menos algo. ¿Cuál era la mía? Ya empieza. ¿Vale? Bien. Antes la comentaba. Así es, el uso de los jabones. Aquí tenemos una costumbre, y esta es muy del sur, o hace espuma o no jabón. ¿Es o no es? Solo un pequeño problema, un pequeño matiz. Los espumantes, todos trabajan con pH de 7 a 10. Una tontería. Acordáis que el pH alcalino a la piel no le sienta ni bien, sino todo lo contrario, es decir, se carga la capa dermolipídica. De hecho, enfermeras, recordad cuando os lavabais muchas veces las manos, ¿qué os ocurría? Se os levantan, ¿por qué? Porque estáis trabajando con pH muy alcalinos, muy elevados, ¿no? Por cierto, los jabones caseros, ¿con qué se hacen? ¿Alguien conoce un producto más alcalino que la sosa cáustica, que es el óxido sódico? Yo no sé si os acordáis del bachiller, pero en el bachiller decía, en el 1 el ácido clorhídrico, en el 14 el hidróxido sódico. O si tú le metes un producto con pH 14, aunque vaya combinado con aceite de oliva, ya te digo yo cómo le va a sentar a la piel de los jabones caseros. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Bien, en los últimos años, ¿qué está ocurriendo? Que como esto lo hemos aprendido, estamos empezando a utilizar tensioactivos que ya se llaman Sintex. Sintex, que es una palabra preciosa en inglés que significa sin detergente. ¿Vale? Pero a que queda bonito decir Sintex. Parece que sabe algo más, ¿no? Bien, que trabajan con pH 6-7, ya más cercano a algo, ¿no? Normalmente, que estamos utilizando tensioactivos anfóteres, es decir, catiónico y aniónico y catiónico, que se pueden comportar de más maneras, pero no son espumantes, ¿vale? Problema, son más caros. Y básicamente casi todos son derivados del coco, son betaína y demás. ¿Qué está ocurriendo en algunos hospitales del mundo del extranjero que no de aquí? Que como la auxiliar, ¿hay alguna TK? No. ¿Sí? Sí. Vale. Como no hacen espuma las esponjas nuevas,
que son bastante más caras, para mantener ese pH, ¿qué hacen? Porque si no hay espuma, no estamos lavando. O sea, se están gastando los directivos una pasta porque se le ha dicho esto. Oiga, compre usted sin detergente, sin DET, compre sin espumante, para que mantengan el pH, y como no hacen espuma, gracias a esto cae. Chorreoncillo de detergente. Por tanto, si trabajáis en primaria con vuestros pacientes, explicarle que si no hace detergente, mejor. Que si no hace espuma no es que no esté limpiando, sino que es mucho mejor. Y más caro, también os lo digo. Y ya hay incluso algunas empresas comerciales, las grandes superficies de Jaén, Isabel, Correquetefú, Hermanadona y otros, que ya van teniendo incluso algunas esponjas sin DET, es decir, con pH bajo, ácido, para que no se produzcan estas lesiones. Claro, los ácidos grasos es lo más susceptible que hay a la eliminación de... ¿Por qué? Porque ustedes han utilizado esta cosita así, que ahora se llama agua micelar. Qué bonita, ¿eh? Agua micelar. ¿Y os la quitáis después? Pregunto, ¿eh? Es una pregunta sin ánimo de hacer daño. No. Bien, ¿alguien sabe lo que es una micelar? Porque si usáis agua micelar, no. Una micela es una estructura anatómica que es exactamente esta. Que lleva un detergente, ya sabéis que, por ejemplo, nuestros ácidos grasos tienen esta forma. Una cola hidrófila y una cola hidrófoba, ¿no? ¿Qué hace el jabón o el agua micelar? Va cogiendo todos nuestros ácidos grasos de la piel, los va enrollando y nos los va arrancando. Idóneo para producir lesión, quiero decir. Es decir, que si ustedes se limpian la piel con agua micelar, después deberían de lavarse para quitar los restos de eso, porque lo que hacen es formar micelas. Lo único que hace es que la grasa de sus maquillajes se queda pegada, pero si ustedes mantienen eso ahí, lo que ya se va a pegar van a ser nuestros ácidos grasos, los que tenemos en la piel. Esos que no vemos, pero están. Hay una forma muy simple de ver los ácidos grasos. Pónganle usted el dedo a la gafa. ¿A que lo ven? ¿Por qué? Porque se ha quedado pegado en la grasa. Bueno, pues eso está ahí y eso es lo que hace, ¿no? Se llevan esa grasa. Y luego lo que ha comentado así, si es que a veces secamos a nuestros pacientes, parece que estamos limpiando la cristalera de casa. Si es que hay que sacar el brillo a los pacientes, si es que ya cogemos la toalla ya ahí en plan. Tome usted su piel y su ojo, que ya ha salido por la limpia. Bien, y esta es la diapositiva que antes os decía, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que se puede mejorar la capacidad natural de síntesis de lípidos mediante la aplicación tópica de sus precursores. ¿Os acordáis de esta diapositiva que estaba cortada aquí, verdad? Bien, ¿qué hacemos? Si nosotros somos capaces de restaurar esta capa desmolipídica, automáticamente toda esta capa que está aquí se va a recuperar. ¿Y eso quién nos lo aporta? Básicamente los aceites naturales prensados, que contienen precursores que son los ácidos grasos. Recordad que las ceramidas se forman con ellos, pero sobre todo porque tienen gran cantidad también de antioxidantes. ¿Vale? Si somos capaces de regenerar esa capa, automáticamente la lesión regenerará. ¿Vale? Bien, ¿y qué sabemos del aceite de oliva virgen extra? Esto lo hemos estudiado en Jaén, ¿vale? Fundamentalmente. Bueno, pues sabíamos que el 98% son triglicéridos, fundamentalmente ácido de oliva, ¿vale? Y el resto se hablaba de los componentes menores, el 2%, que nadie le hacía caso a los componentes menores. Bueno, pues hay otros componentes a los que, como lo que nosotros queremos vender, que es las propiedades del ácido oleico, pues en las empresas de Jaén vendían sobre todo eso, ácido oleico. Cuanto más ácido oleico mejor. Y no le hacíamos caso a los componentes menores. Pero mirad, en los últimos años, ¿vale?, nos hemos dado cuenta de que esos componentes menores son muy importantes. Sin duda alguna, los ácidos grasos en sí mismos van a restaurar la piel y aportar elasticidad,
y van a ayudar a la conversión, a la creación de la cerebina, ¿vale? Pero esos componentes menores, ese 2% al que no le hacíamos ni puñetero caso, está formado fundamentalmente por polifenoles, flavonoides, carotenoides y vitamina E. Y son todos antioxidantes. De hecho, el antioxidante más potente que existe es la vitamina E. ¿Vale? Pero los otros, los polifenoles, los flavonoides y los carotenoides, también son antioxidantes potentes. Con lo cual, lo que estamos dándole a la piel, que es evitar los radicales libres, por tanto, evitar el envejecimiento prematuro de la piel y, por tanto, que se vaya deteriorando progresivamente. Y eso que hasta ahora no le estábamos haciendo mucho caso, se ha convertido en fundamental, hasta tal punto que el último estudio habla que la vitamina E limita la autooxidación, es decir, esa apoptosis que todos tenemos programada de morirnos, se va haciendo fundamentalmente por oxidación. La vitamina E va bloqueando ese mecanismo de autooxidación. No lo impide, pero lo retarda. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que otros ácidos grasos tienen composiciones parecidas, pero con menores componentes, ¿no? Es decir, no tienen esa cantidad de componentes menores, que fijaros, es un 2%, pero que hoy vemos que ese 2% es fundamental. Y otro de los problemas que hay es que los procesos de ozonización lo que hacen es que disminuyen los polifenoles, porque oxigenan y se cargan esos productos que tienen un efecto radical libre. Aparte de que hacen que se enrancien mucho los productos. Por tanto, en los últimos años estamos trabajando como el aceite de oliva virgen extra puede ser un elemento básico en la cicatrización de la lesión. De la forma de aplicación voy a pasar olímpicamente porque está. Solo dos detalles. Lo de los masajes. Ha comentado así, yo creo que ya sabemos básicamente que no hay que dar masaje. Fijaros que artículos 78, 85, 89, 97, según la Cochrane no hay estudios de nada. Ya sabéis que la Cochrane nunca tiene estudios de nada porque solo admite ensayos clínicos cegados. Por cierto, hay una tesis doctoral que dice que no hay evidencia de los cuidados de los cambios posturales. ¿Por qué? Porque no hay ensayos clínicos. ¿Ustedes permitirían que su padre participara en el grupo control? No. Lo que se llama un ensayo viudo, no puede tener el grupo control. Por cierto, si seguimos la regla de la Cochrane, no hay ninguna evidencia que demuestre la prevención del politraumatismo cuando se tira de 1000 metros de altura con un paracaídas o sin paracaídas. ¿Por qué? Porque todos los estudios son series de casos. O sea, te tiras con paracaídas y va bien, te tiras sin paracaídas y va mal, ¿no? Podemos hacer un ensayo clínico, pero si ustedes encuentran voluntarios para el grupo control, me lo dicen y yo lo dirijo sin ningún problema. Pero fijaros, esto por el mundo mundial. Holanda, año 91-2003, un estudio preguntando a las enfermeras sobre los masajes. La mitad de ellas decían que estaban. Año 2013, en Jordania. La mitad de las enfermeras dice que la masaje está bien. Este ya es más reciente, es de hace apenas unos años y es de la zona de Asia. Ya hemos bajado al 35%. Es decir, que si esta estadística se cumple, una de cada dos de los que están aquí pensaban que dar masaje estaba bien. Yo lo digo. Pero bien, ¿vale? Bien, y terminamos, que estoy casi excediendo en el tiempo y tengo que terminar, sobre las nuevas áreas. Es verdad que todo lo que conocíamos era fundamentalmente lesiones por presión. En el año 2008 empezaron los primeros estudios en el que se comparaba en Ronda y en Málaga, con Pepe Hielo, empezaron a trabajar sobre lesiones vasculares, ¿vale? Sobre lesiones venosas. Y trabajaban sobre todo en la prevención de recidiva. Ellos se dieron cuenta de que el 80%, que es la estadística, de un paciente con insuficiencia venosa, con una úlcera, en menos de un año vuelve a tener la úlcera. ¿Vale? Se dieron cuenta con la aplicación de formulaciones de emulsión fundamentalmente, esa incidencia bajaba hasta el 20%. ¿Vale? A partir de aquí se hizo otro estudio también en la prevención de estas lesiones y sobre, también Pepe Hielo, la reducción de recidiva, fundamentalmente en prevención de recidiva de lesiones venosas, ¿no? Por otro lado, sobre otras extremidades inferiores, esta revisión sistemática de Fernando Martínez Cuervo,
lo que nos demostró es que había poca evidencia, ¿no? Y hay otra revisión sistemática también sobre la efectividad del óxido graso en la prevención de úlceras vasculares, un trabajo publicado en la alumna de Pepe de Pablo, en la que también decían que hay muy pocos estudios. Pero lo que parece que está funcionando es la prevención de recidiva. Lo digo porque si ustedes quieren hacer el estudio en la zona, pueden hacerlo, ¿no? Es decir, ver si la aplicación sistemática y masiva de ácidos grasos puede prevenir la prevención de recidivas de estos. Pero curiosamente están apareciendo estudios muy recientes en países donde a lo mejor no tienen otros sistemas, como este de Jordania, en el que, de Irán, en el que están utilizando el aceite de oliva en la cicatrización de lesiones de pie diabético, ¿vale? Han hecho 2 ensayos, les presento ahora uno de ellos, ¿no? En el que básicamente tienen un paciente con pie diabético, no tienen otra forma de tratarlo y lo han tratado con aceite de oliva virgen, ¿no? Y los resultados son claros, que fueron mucho mejor en el grupo que utilizó aceite de oliva virgen. Insisto, no en nuestro medio, no son nuestras circunstancias, pero ahí están los primeros apuntes. Por cierto, el estudio de 2021, no es de hace mucho tiempo. Hay otro estudio sobre la aplicación en radiodermatitis, ¿no? O radiodermitis. Este estudio se ha hecho en China y es la utilización de un preparado de aceite de oliva virgen, sobre todo en la radioterapia cuando un paciente tiene carcinoma nasofaríngeo. Han hecho los estudios de supervivencia y los resultados son brutales en cuanto a la mejora, la disminución de la radiodermatitis. ¿Por qué? Pues posiblemente porque estamos consiguiendo una piel mucho más tersa, mucho más resistente a los rayos, ¿no? También hay un estudio que no está ni publicado, o por lo menos, debo decirlo que la semana pasada, llevo por lo menos 2 semanas sin mirarlo, estaba en preview, veis que todavía no tiene asignación en el Journal of Pediatric Nursing, en la que se utiliza una combinación de miel y aceite de oliva para prevenir la mucositis en niños que están en tratamiento con quimioterapia. Y bueno, los resultados son brutales. O sea, los niños con leucemia que reciben quimioterapia disminuyen la mucositis cuando lo tratas con miel y aceite de oliva, es un preparado especial, ¿vale? Preparado especial, producto sanitario. ¿Recordáis, no? Si miel de la granja San Paquito, aceite de oliva de tu casa, no. ¿Vale? Y luego este, que acaba de ser publicado, fue el 29 de mayo, que hemos hecho entre Granada y Jaén, con César Hueso y conmigo de la Universidad de Jaén, que nos resultó bastante interesante, un ensayo clínico piloto, con una primera fase, de la utilización de un producto de aceite de oliva virgen extra en la higiene de la piel periostomal. Que ya saben ustedes cuál es el problema, ¿no? Y esto es lo que me van a hacer. Y pega la bolsa. Si se ha comparado con la higiene habitual que hacen las personas, y las cifras son brutales, es decir, 25 a 11%, ¿no? Es decir, la utilización de un producto de aceite de oliva virgen extra en el cuidado de higiene diaria de la piel produce menos lesiones que con cualquier otro. Termino. Sabemos la eficacia de la prevención en las lesiones por presión, tenemos alguna evidencia en extremidad inferior en la prevención de recidiva, estamos teniendo en radiodermitis y mucositis y en la utilización del estudio. Por tanto, creo que un futuro apasionante. Y no sé si tenéis alguna pregunta, y si no, si tenéis alguna pregunta que sea fácil, fundamentalmente. ¿Tenéis alguna preguntilla? ¿No? Pues entonces, creo que allí os van a enseñar cómo se aplican correctamente lo que antes comentado. ¿Vale? Entonces, no, para comer. Os van a enseñar. ¿Vais a explicar eso? Sí. Están allí contando. Bueno, fue un placer. Bueno, muchas gracias.